Cuando Robert salió de Perú, no dejó atrás su misión. Se la llevó consigo. En su corazón, llevaba a cada niño que lo abrazó, a cada anciano que le confesó su dolor, a cada campesino que le pidió bendición. Su cuerpo viajó a Roma, pero su alma seguía entre los cerros de Cajamarca. Allí, en medio de pasillos con mármol y sotanas rojas, siguió viviendo como si estuviera en la capilla de barro. Lo enviaron como obispo, lo llamaron como cardenal, pero él solo quería seguir siendo siervo. El obispo del pueblo. Desde el momento en que fue nombrado obispo, Robert no buscó una silla cómoda, sino un corazón abierto. No quiso alfombras rojas, sino caminos de tierra donde pudiera encontrar a Cristo escondido en los pobres. Eligió vivir en una casa sencilla, donde el silencio de las paredes le recordaba cada día que su tesoro era Dios y no el mundo. No necesitaba aplausos, solo la certeza de estar con su pueblo. Caminaba con ellos, comía con ellos, lloraba con ellos, visitaba parroquias perdidas, se sentaba en cocinas humildes y abrazaba a quien ya no tenía fuerzas para pedir ayuda. Su mirada era una caricia y sus pasos un consuelo. Allí donde el dolor era grande, él llegaba sin hacer ruido y dejaba el perfume de Cristo en cada alma herida. Ser obispo para él no era un cargo, era una cruz que llevaba con amor, sabiendo que cada llaga de su gente era también una herida en el cuerpo de Cristo. El obispo que caminaba. Robert no hacía planes humanos. Se levantaba, rezaba y salía como quien se deja guiar por el Espíritu Santo. Lo encontraban en los lugares más sencillos, en una capilla pequeña, en un hospital silencioso o lavando platos en un convento. No buscaba cámaras ni micrófonos, solo buscaba a Jesús escondido en los más pequeños. Cruzaba ríos a caballo, subía cerros bajo la lluvia, se detenía a escuchar a los niños y dormía en el suelo si hacía falta. Nunca dijo, no puedo, porque sabía que su tiempo no era suyo, sino de Dios. A veces bendecía a una familia al amanecer, otras veces consolaba a una madre que acababa de perder a su hijo. Siempre estaba donde el amor lo llamaba. Su vocación no era brillar, era desgastarse como una vela encendida por Cristo, y cada paso que daba, lo daba con los pies en la tierra, pero con el corazón en el cielo. El obispo que oraba. Cuando todos dormían, él entraba en la capilla y se quedaba solo, frente al sagrario. Encendía una vela, se arrodillaba y comenzaba su diálogo con Jesús. No le pedía nada para sí, solo intercedía. Por el anciano que abrazó en la calle, por la niña que le pidió oraciones, por la parroquia que visitó al atardecer. Sus oraciones eran suspiros, silencios, lágrimas. A veces lloraba, a veces reía con ternura, pero siempre salía con el alma encendida. No era una oración repetida, era un encuentro real. Su descanso no era una cama, era el pecho de Cristo. Su consuelo no eran los elogios, era la voz de Dios que le decía, estoy contigo. Y esa intimidad diaria era lo que lo sostenía en los días duros, cuando el cansancio era grande
y las cruces pesaban. Ahí, en el silencio del sagrario, aprendió a amar con el corazón de Jesús. El llamado a Roma. Un día llegó la llamada. El Papa lo necesitaba en Roma. No fue un honor para él, fue una herida, porque dejar Perú era dejar parte de su alma. Pero el amor verdadero obedece, incluso cuando duele. Empacó pocas cosas y muchas lágrimas, y partió con el corazón dividido. Roma no era su meta, era su misión. Allí debía acompañar a otros obispos, escuchar sus luchas, orientar sus decisiones. Y lo hizo con esa ternura que siempre lo caracterizó. No imponía, proponía, no juzgaba, abrazaba. En los pasillos del Vaticano, caminaba como un siervo que no olvida de dónde viene. Nunca dejó de ser pastor, aunque su rebaño ahora estaba en todo el mundo. Y en cada encuentro, en cada carta, en cada mirada, sembraba un pedacito del amor de Dios que ardía en su pecho. El cardenal inesperado. Un día, sin previo aviso, el Papa Francisco lo hizo cardenal, y mientras el mundo celebraba, él se arrodillaba, no por vanidad, sino por temor santo. Sabía que ser cardenal no era subir un peldaño, sino abrazar una cruz más grande. El birrete rojo le recordaba que debía estar dispuesto a dar su vida, si fuera necesario. Cuando recibió el anillo, besó el crucifijo con lágrimas en los ojos. Su primera misa como cardenal fue sencilla, profunda, silenciosa. Le pidió a Jesús que nunca se olvidara de dónde venía, del barro, del pueblo, del dolor compartido. Su grandeza no estaba en su nuevo título, sino en su pequeñez delante de Dios. Y mientras otros lo llamaban eminencia, él se seguía sintiendo simplemente hermano. Un cardenal con alma de padre. En Roma, su presencia era un bálsamo. Muchos decían que cuando él entraba en una sala, la paz entraba con él. Siempre llevaba un rosario en la mano, como un niño que se agarra a su madre en medio del mundo. Consolaba a sacerdotes que estaban a punto de rendirse. Escribía cartas a comunidades olvidadas y visitaba enfermos como si cada uno fuera Jesús. Nunca hablaba de sí mismo, hablaba del amor de Dios. En medio de tensiones y debates, él era un puente silencioso, un susurro del espíritu. Nunca se creyó sabio, pero su sabiduría venía de la oración. Nunca se creyó fuerte, pero su fuerza venía de la cruz. Y por eso muchos lo buscaban, porque sabían que en él habitaba algo que el mundo no podía dar, la paz de Cristo. El círculo más íntimo. Cuando el Papa Francisco sintió que sus fuerzas ya no eran las mismas, eligió rodearse de unos pocos en quienes confiaba con todo su corazón. Y entre ellos estaba Robert. No por su posición, sino por su alma. El Papa lo miraba con gratitud, como quien ha encontrado un amigo de verdad, un pastor como los del Evangelio. Juntos compartieron decisiones difíciles, oraciones largas y silencios llenos de Dios. Robert no hablaba mucho, pero cuando hablaba, lo hacía desde lo profundo del espíritu. Fue un tiempo sagrado, un tiempo donde aprendió a callar más, a escuchar más
a confiar más. No buscaba ser protagonista de la historia, solo quería ser fiel a aquel que lo había llamado desde niño. El tiempo de Dios. Y llegó el día en que el trono de Pedro quedó vacío. El mundo entero contenía el aliento, mientras los cardenales se reunían para orar, para discernir, para elegir. Robert entró a la Capilla Sixtina sin estrategias, sin cálculos, con el alma desnuda. Se sentó en su lugar, cerró los ojos y dijo: Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. No buscaba votos, buscaba la voluntad del Padre. No pensaba en ser elegido, pensaba en ser fiel. Y mientras las paredes de la capilla guardaban el misterio, el cielo se inclinaba para mirar lo que estaba a punto de ocurrir. El momento eterno. El humo blanco subió y el mundo se detuvo. Cuando dijeron su nombre, Robert tembló, no por miedo humano, sino por sobrecogimiento divino. Se arrodilló, lloró y dijo que sí, porque el amor verdadero no se niega, se entrega, porque el que ama no se esconde, se ofrece por completo. Robert Prevost, aquel joven que un día dijo en silencio: «Quiero servirte, Señor, con todo mi ser». Ahora era el nuevo Papa, pero los que lo conocían sabían que no había cambiado. Seguía siendo el mismo pastor que olía a oveja, el mismo sacerdote con alma de niño, el mismo hombre con el corazón lleno de Dios. Antes de terminar, detente un momento y pregúntate: ¿qué te dijo Jesús a través de esta historia? Escribe en los comentarios lo que sentiste en el corazón y añade esta frase que dijo el Papa León XIV en su primer saludo al mundo: Dios nos ama. Dios ama a todos. El mal no prevalecerá. Si este video tocó tu alma, te invito a suscribirte para seguir caminando juntos en este viaje de fe. Y si conoces a alguien que necesita esperanza, compártelo con cariño. Lo que viene te va a transformar aún más. Sigamos juntos este camino de amor y verdad. El susurro del Espíritu. Cuando salió al balcón, no escuchó los gritos del mundo, sino el susurro de Dios. Estoy contigo. No pensaba en el poder, pensaba en los enfermos, en los pobres, en los niños que esa noche iban a rezar por él. Su primer gesto no fue hablar, fue decirnos: la paz esté con vosotros. Su primer mandato no fue dar órdenes, fue dar una bendición. Su primera palabra como papa fue una oración del corazón. Y mientras los focos lo iluminaban, él solo quería que Cristo brillara, porque su elección no era una exaltación, era una misión, y la aceptaba con amor. León XIV, el Papa de los Sencillos, eligió llamarse León XIV, no por grandeza, sino por memoria, porque como los leones que protegen a los suyos, él quería caminar al frente, pero también detenerse a cuidar a los más débiles. Desde ese día, su vida cambió para siempre, pero su alma no. Seguía siendo aquel joven que se arrodillaba frente al sagrario. Empezó su pontificado abrazando a los que nadie ve, escuchando a los que nadie oye, llorando con los que nadie consuela. Su fuerza no venía del cargo,
venía de la cruz. Su corona era de espinas. Su trono, el corazón herido del mundo. Y mientras Roma celebraba, el cielo bendecía. Porque Dios había elegido a un papa que no quería poder, sino amar. Y si este testimonio te conmovió, espera a ver lo que viene. Porque cuando todo parecía dicho, aún quedaba una gran pregunta por responder. ¿Por qué eligió llamarse León? ¿Qué significa ese nombre? ¿Qué historia hay detrás de esa decisión tan fuerte, tan antigua y tan profética? No te pierdas el próximo video. La respuesta no solo te sorprenderá, puede cambiar tu forma de ver el papado para siempre.